Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo Vino, este programa que trae, sobre todo, en realidad, que forma una comunidad de consumidores conscientes. Hoy me encuentro a solas conmigo misma. Tenemos, bueno, teníamos un invitado que, pobre, ha tenido un accidente, que está todo bien igual, así que lo vamos a tener en los próximos programas, al igual que otros invitados que ya venimos agendando. Así que como lo tenemos acostumbrados a tener siempre personas súper preparadas y especializadas, cada uno de parte de la industria donde viene, en este caso voy a estar solo yo para poder charlar de un tema que nos trae conciencia también, sobre todo. Hablamos mucho en este programa de la palabra conciencia y coherencia, que es cómo acertar en un vino cuando voy a comprarlo, ¿no? Siempre tenemos... Primero hay que saber que nosotros cuando vamos a tomar un vino debemos tener, quizás en todos los consumidores, tienen a lo sumo una intención o un objetivo, propósito con ese vino. Lo voy a regalar, lo voy a consumir, lo voy a compartir en una cena, lo voy a regalar a un amigo, a un padre, quizás ese vino sirve de felicitaciones para un amigo que recién se recibió, o simplemente yo me voy a regalar un vino y un momento. Y de ahí parto, ya que el vino es un momento o siempre hay un momento para un vino. Y es por eso que nosotros no tomamos conciencia en algunas situaciones particularmente, porque siempre en todos, la mayoría de los momentos creados para tomar vino son sociales. Y es por eso que al tomar vino social, yo lo único que hago es tomarlo y decidir si me gusta o no. Tema no menor tampoco. Pero debo después ponerle foco a que por qué no me gusta. Porque eso es determinante para poder elegir un vino y tener conciencia a la hora de acertarlo. Y acá también hablo de un tema bastante particular, que el vino no es algo que venimos, un gusto que nacemos sabiendo que voy a elegir vino y que me gusta el vino, sino es que es un gusto adquirido. Y por ser un gusto adquirido, yo tengo que empezar o iniciar en el mundo del vino experimentando sobre todo las particulares que me gusta o no. Y ustedes dicen, ¿cómo hago para saber eso? Bueno, particularmente las personas que trabajamos de cara al vino, es decir, en una vinoteca, en un restaurante, en una bodega, en un lugar donde, en un wine bar puede ser, donde yo tengo que escuchar al consumidor para saber lo que quiere. Y ahí tenemos dos responsables. Primero, la persona que está atendiendo una vinoteca, el sommelier que está escuchando al consumidor o al comensal en un restaurante, en un hotel, etcétera. Lo que hago es interpretar. Mucho pasa esto con los bartenders a veces cuando me siento en una barra y me preguntan qué me gusta tomar, qué es lo que tomo generalmente, para poder deducir y dilucidar qué es el cóctel que me van a hacer. Entonces, ahí partimos. ¿De esto qué quiere decir? Que las personas que están de cara a la vinoteca o que están vendiendo vino tienen que capacitarse para saber interpretar al consumidor, porque hay muchos consumidores que todavía no encuentran ese vino que les gusta. Y generalmente pasa a ser responsable los varietales. Tengo muchas situaciones que dicen, no, el Bonarda no me gusta, el Malbec no me gusta, el Chardonnay no me gusta. Y cuando prueban un vino a ciegas, dicen, y los descubrimos, dicen, este Chardonnay o este Bonarda me gustó. Entonces, la uva no es la que no les gusta, es el estilo de vinos. Entonces, si el vino es un gusto adquirido, yo tengo que sumergirme conscientemente para saber qué vino me gusta y qué vino no me gusta. De esta manera, este programa se va a tratar de cómo acertar un vino y los consejos que tienen que tener o sugerencias que nosotros o yo le puedo decir para poder acertar el gusto de vino que están teniendo en este momento.
Es por eso que primero vamos a ir a lo principal de lo principal, que es algo muy básico y muchas personas todavía no lo tienen incorporado. Con esto pienso con una anécdota que me pasó una vez cuando estaba haciendo una degustación y pregunté cuántas papilas gustativas tenemos. Y uno me respondió 3.500. Dije, wow, no, estamos acá peor de lo que yo creía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al tomar conciencia e irnos a las bases de la base, un poco Leticia Fragapane, la invitada del miércoles anterior, decía la originalidad, que es volver al origen. Bueno, nosotros hoy vamos a volver al origen de nuestros sentidos, pero sobre todo a tomar conciencia de nuestras papilas gustativas, que es algo que toma referencia o protagonismo cuando yo voy a elegir un vino. ¿Por qué? Nosotros tenemos eh, 6 papilas gustativas y si acá Nico me lo permite lo podemos poner en la pantalla. En la punta de la lengua yo tengo el gusto dulce. En la lengua un poquito más arriba está la parte salada. En el medio está la parte ácida. Y en la parte de atrás está lo amargo. Entonces ustedes ven ahí hay 1, 2, 3, 4. 5, ¿no? La sexta, perdón, la 4, la quinta es el umami. Es un gusto que en realidad viene del oriente, de Asia, es un gusto asiático, donde descubrieron los asiáticos este gusto que se llama umami, que es un complemento de todos los gustos que se centra muchísimo por ahí en los hongos, en los mariscos. La salsa de soja, por ejemplo, van a sentir el umami, que es entre ácido, salado, dulce, como que tiene todo en perfectas condiciones y no logro dilucidar una en particular. Eso es el umami. Entonces, conociendo mis gustos en la lengua, y usted dice, ¿para qué me sirve? Obviamente lo uso en la degustación y empezar a interpretar y describir en dónde se acentúa más un vino. Pero en este caso yo quiero que ustedes hagan memoria y se vayan a poder tomar conciencia cuando como algo o tomo algo, en qué parte de la lengua me sobresale más. ¿Para qué? Porque ahí voy a entender qué umbrales sensitivos yo tengo más estimulados que otros. Es decir, si yo tomo el café con leche, el té, el mate, con 4 cucharadas de azúcar, mi umbral sensitivo de lo dulce va a estar recontra súper estimulado. Es decir, que ya lo dulce no lo voy a tener demasiado digamos, como no usado, no va a estar 0 kilómetros, sino que va a estar bastante estimulado. Eso quiere decir que yo lo dulce que voy a meter lo voy a sentir normal. Pero cuando yo ingrese algo a mi boca muy amargo, de lo cual seguramente esas papilas gustativas van a estar 0 kilómetros, voy a sentir una intensidad mayor. A diferencia de la persona, como yo, por ejemplo, que tomo todo amargo. Cuando tomo algo dulce o cuando como algo dulce ya me empalaga, porque no lo tengo estimulado. Entonces, a lo que voy, existen vinos que van a acentuar mucho más sus gustos o sus papilas gustativas en lo dulce, en lo salado no, perdón, en lo ácido y en lo amargo. Alguna vez lo salado puede llegar a sentirlo, pero quizás algunos vinos oceánicos que pueden llegar a tener estas particularidades de la sal o de lo salino. Pero no es usual hoy en Argentina o en Mendoza que pueda llegar a sentir estos vinos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que yo al tomar conciencia que tomo el café con leche con 4 cucharadas de azúcar todos los días, tengo una rutina y una dieta diaria que va hacia lo dulce. Si entro a una vinoteca y le digo, me quiero llevar un vino porque lo quiero tomar yo sola, tengo que comunicarle qué es lo que me gusta comer y tomar, porque seguramente si me guío simplemente por una etiqueta, un rótulo, una uva, la persona que lo está vendiendo también se puede llegar a ir a algo muy tánico o muy amargo, que cuando llegue a mi casa lo abra
no me va a gustar porque va a ser muy fuerte. Entonces acá es donde yo le explicaba anteriormente estos dos protagonistas que cobran sentido a la hora de acertar en un vino. La persona que sugiere y la persona que lo compra. Entonces, primero es qué me gusta y qué no me gusta. Qué estoy acostumbrado a tomar o estoy acostumbrado a comer. De esa manera voy iniciando un camino que obviamente todo puede cambiar. Nunca nada es absoluto. A mí hace muchos años me gustaban quizás los vinos con madera, con mucha intensidad, estructurados, que tuvieran en la boca mucho tiempo el vino. Bueno, hoy me gustan los vinos frutales, fluidos, que no estén estructurados, y cambié rotundamente mis gustos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros cambiamos continuamente, y pasa también cuando voy a elegir un vino. Entonces, pasa esto y pasa que, sobre todas las cosas, tenemos cada vez más diversidad del mundo del vino y cada vez más rótulos o con más etiquetas que no conozco, de productores nuevos y de zonas, regiones de Argentina y de Mendoza que tampoco me resuenan mucho. Por ejemplo, si yo entro a Fans del Vino en Sarmiento 747, donde me sumerjo en el arte, pero sobre todo en las salas que tiene Fans del Vino, diferenciando sus etiquetas, sus intensidades, sus uvas y demás, tengo a los chicos que me reciben, pero para acompañarme en esa elección, preguntándome qué es lo que estoy acostumbrado a tomar, para poder representar esa botella en mis gustos. Entonces, no es menor cuando me voy a comprar un vino, porque si bien es un producto tangible que yo puedo tocar y tomar, no lo puedo probar antes para saber qué me gusta. En la mayoría de las situaciones, en algunos casos sí, como ir a una bodega, hacer una degustación y probar un montón de variedades y ahí tener el placer o la capacidad de poder elegir el vino. Entonces, esto nos debe servir para poder tener esa conciencia en mis gustos y qué es lo que me gusta a mí, pero no del vino, porque siempre hay una pregunta que se hacen los consumidores, entran en desconfianza con ellos mismos y dice, la verdad que no sé tomar vino, o no voy a elegir un vino porque no me siento capacitado. Y la verdad que están más capacitados de lo que ustedes creen. Simplemente es saber qué me gusta y cómo estoy acostumbrado a tomar las cosas. Desde ahí, lo mismo pasa con cualquier bebida. Una bebida espirituosa, una bebida, un aperitivo, un digestivo, un cóctel. Entonces todo va hacia el paladar. Después, el mundo del vino, los sommeliers, nosotros analizamos la vista, el olfato y el gusto, pero en el gusto, en el consumidor común, o el que consume vino, es lo primordial. En la vista yo siempre digo que nos empezamos a frustrar, porque de la misma manera que no sabemos dónde están nuestras papilas gustativas, tampoco sabemos o estamos poco acostumbrados, no voy a utilizar la palabra saber, pero estamos poco acostumbrados a comer algo y desarmar la cáscara, olerla, saborear. Ustedes cuando saborean algo empiezan a recordar y a grabar en su cerebro qué es lo que tiene esa fruta, ese alimento, para poder saber si les gusta o no. Lo mismo pasa en el vino. Entonces también es un recorrido de que vivimos siempre a las corridas, ¿no? Como que comemos porque tenemos hambre, bebemos porque tenemos sed, pero en ningún momento en la diaria nos detenemos. Entonces cuando tomamos vinos, socialmente, peor aún, porque tampoco puedo detenerme, ya que es algo que acompaña el momento. De esta manera, lo que yo siempre aconsejo es que a la hora de elegir un vino, tengo que tener también un poco determinado hacia dónde va ese vino, ¿no? Como los dije, siempre hay diversas razones, y esas razones por ahí machean con los vinos que existen en el mundo del vino, lo que vendemos. Y acá voy a dar también un ejemplo que siempre pongo con respecto al paladar,
es que, por ejemplo, yo durante muchos años fui profesora de la Escuela Argentina de Sommelier de servicios. Y degustábamos y tenían que describir los alumnos qué sentían. Y yo cuando empezaba con la degustación eh, y las papilas gustativas y todo lo que me refería anteriormente, preguntaba qué gusto tenía la lechuga. Y me decían a lechuga. Yo decía, no existe el gusto a lechuga. Existe el sabor a lechuga y el gusto de la lechuga es amargo y la sensación que yo tengo es refrescante con la lechuga. Entonces la textura era crocante, mi sensación era refrescante y mi gusto era amargo. Entonces miren todas esas particularidades y cualidades que tiene una lechuga y todas las que puede llegar a tener un vino, que es la uva fermentada hecha vino, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empezamos a ser un poco más detallistas y empezar a ser más detallista va a lo que siempre digo de entrar en conciencia. Entonces, para decir esto, bueno, tengo que saber todo esto para tomar un vino, no, pero creo que acertar en la elección del vino es también ayudar a la persona que está del otro lado a interpretarlo y dirigirlo, ya que esa persona supuestamente, y debería tener en cuenta, saben todos los vinos que tienen en su propiedad, en una carta de vinos, en una vinoteca, para poder recomendar al cliente, ¿sí? Esto también me pongo hoy un poco más reflexiva en cuanto a que no solamente el gusto del vino es el que yo tengo que tomar en cuenta, en realidad mis gustos, sino también cómo después lo tomo el vino. Miren, yo tengo acá un termómetro, casi lo usamos pocos los sommeliers este termómetro. Primero porque es horrible, si yo lo pongo acá pasa desapercibido y sobre todo toco el vino. A mí me parece espantoso, pero para tomar en cuenta, esto es un termómetro para medir claramente la temperatura. Entonces decís, bueno, yo ya sé qué vino me gusta, pero después cuando llego a mi casa no sabe igual cuando lo probé. Ok, ¿cómo lo probaste? Esto quiere decir que existen temperaturas de vino, de servicio sobre todo, para cada vino. Y acá es donde hacemos un breve repaso de que los vinos blancos y rosados tienen el objetivo o el propósito de resaltar su frescura. Y esa frescura viene de la acidez. Y entonces esa acidez tiene que ser refrescante, no agresiva. Es por eso que los vinos blancos y rosados los tomo fríos. Y ahí vamos a una parte más simple. ¿Cómo tomo la limonada yo? La limonada todos la tomamos fría y le ponemos azúcar o algún endulzante para equilibrar esa acidez. Entonces, el vino blanco y rosado también lo tengo que tomar frío para que esa acidez resalte y para que pueda transmitir esos vinos el objetivo, el propósito que tienen, que es ser refrescantes, florales, fluidos, para un determinado momento, ¿sí? Entonces la temperatura es bastante importante. Si yo tengo un vino tinto y lo tomo frío, muy frío, los dos extremos son malos, muy frío, lo que va a hacer es tapar aromas. Esos taninos que tiene el vino van a ser muchísimo más agresivos y no voy a poder resaltar nada del vino. Es como si estuviera tomando un agua muy muy fría con sabor a algo, ¿sí? Entonces lo debo tomar a una temperatura media. Particularmente yo, hablando de temperaturas, a veces los consumidores anotan y dicen, no, yo quiero este vino a ver, y anotan a qué vino va, a qué temperatura va cada vino para poder después respetarlo. Bueno, esto nunca pasa, porque a ver, las reglas supuestamente dicen que los vinos blancos y rosados se deberían tomar a una temperatura entre 7 u 8 grados, ¿sí? Y los vinos tintos jóvenes deberían tomarse entre 14 y 16 grados. Y los que tengan más evolución entre 16 y 18. Ya 18 grados para un vino es muy caliente.
no voy a poder tener en cuenta muchas características para resaltar en el vino. Y también tengo que tener en cuenta dónde lo tomo al vino. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en este estudio que tenemos un aire prendido, porque si no, es siempre para mantener una temperatura con mucha gente que sea amable. Esto quiere decir que si yo saco el vino de la heladera y lo coloco acá con 4 personas, que no es este caso, pero con 4 personas más las luces, las cámaras y demás, ese vino yo lo voy a sacar a 14 grados, pero no lo voy a tomar a 14 grados. Lo voy a tomar seguramente a 16, 18. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es dónde guardo el vino para que esté frío y cómo conservo esa temperatura constantemente para que el vino siempre lo tome a la misma temperatura y siempre resalte las características que debe resaltar el vino, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo en una heladera, lo voy a poner en una heladera, voy a invitar amigos a cenar y lo voy a mantener en la heladera hasta que llegue. De esa manera, si es un vino blanco, lo voy a abrir, lo voy a servir y ya en la copa cambia la temperatura porque la copa tiene otra temperatura, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta que lo debo sacar y lo debo colocar en una frapera para que siempre esté frío. Y la copa no se enfría, porque eso es malísimo. Todavía encuentro lugares donde pido espumantes y me traen las copas de espumantes frías en la heladera, como si fuera una cerveza. Vamos a pasar al tema copas, pero tengo que tener en cuenta mucho la temperatura, ¿sí? Del lugar, de las condiciones climáticas, si va a ser un evento al aire libre, donde hay mucho sol, y el vino se va a calentar. Porque donde yo quería llegar con el tema temperatura, es que también es otro motivo donde después elimino al vino. Y lo primero que hacen es culpar al vino. No, este vino no me gusta. Ya lo probé una vez y no me gustó porque es así, así, así. Y capaz lo tomaron caliente. O capaz lo tomaron demasiado frío. O quizás lo tomaron con una copa que no era la indicada. Y acá donde nos ponemos quizás un poquito más finos, ¿no? Entonces, yo quería ir de lo más general a lo más preciso. De saber qué vino me gusta para poder profundizar, para ser cada vez más consciente y después afinar mi camino y llegar a probar vinos diferentes ya con una elección de vino, ¿sí? Con una elección de gustos. Igual yo siempre digo nunca se cierren. Lo más lindo y la ventaja más grande que tiene el mundo del vino es la diversidad. Y como dije también, nosotros cambiamos continuamente y nuestros gustos cambian con nosotros. Entonces, cuando vamos hacia lo más fino, vamos a descubrir que si yo tomo, por ejemplo, yo tengo esta copa, que es una copa con un cáliz donde es largo y se va ensanchando y después se va afinando hacia arriba. Esto quiere decir que las copas son amplificadores de aromas, ¿sí? Por eso tomo el vino en copa y no en vaso. Este es un vaso medio bastante moderno. Inclusive hay algunas copas, es muy parecida a la copa, sin tallo. Pero yo con el vaso tengo la particularidad que cuando tomo el vino, hago esto. Miren. Si yo tomo el vino en vaso, mi cabeza nunca se inclinó, como cuando yo tomo un vino en la copa. ¿Qué hace esto? ¿Esto qué quiere decir? Además de tomar el vino en copa, que es un amplificador de aromas, porque la forma de la boca y la forma de la copa hace que los aromas volatilicen mejor y yo pueda realmente descubrir o percibir los aromas que tiene el vino. Cuando yo inclino la cabeza, esta forma de la copa quiere decir que va apuntado mucho más a la parte de atrás de mi paladar. Entonces va a resaltar quizás más lo ácido y lo amargo y no tanto el ancho de boca en el medio. En sus casas prueben con diferentes copas que tengan, póngale un poquitito de vino y inclínalo de esta manera. Vieron que en este caso, si se nota a ver,
el vino hace como una lengua que va hacia atrás. En cambio, van a encontrar algunas copas que son copas Borgoña o también parecida a la copa Balón de gin, que cuando ustedes hacen esto se forma un círculo. Esto quiere decir que al paladar va hacia los costados y no tanto hacia atrás. Entonces, ¿por qué se rompieron tanto la cabeza haciendo diferentes copas de vino? No simplemente no es estético nada más, sino que tiene una razón de ser para cada particularidad de vino, para cada uva. Por ejemplo, hay una marca que se llama Riedel, que es una cristalería austríaca. Tiene más de 3.500 copas, formas, por la cantidad de variedades de uva que hay. Esto tiene un estudio científico donde hace que cada uva tenga que resaltar cada vez algo más sobre arriba del otro. Por ejemplo, más el amargor o el ancho de boca o quizás resaltar más la acidez. Y ahí va la forma de las copas y después cómo terminan, porque la parte también de los aromas que resaltan y por qué es amplificador las copas, porque según la boca, esto se llama boca, si es más abierta o más cerrada, conserva o airea más los aromas. Esto es una copa que conserva mucho más aromas, está un poquito más cerrada. Pero si yo tengo copas mucho más con la boca abierta, es donde volatilizan mucho más. Esto quiere decir que si yo tengo un vino que necesito airear más de lo normal, seguramente voy a utilizar una copa con una boca más abierta. Si yo necesito conservar esos aromas, por ejemplo, en un vino joven, quizás voy a utilizar estas copas que hacen que los vinos jóvenes tienen muchos aromas, pero que no son tan intensos o fuertes en su estructura molecular para que se puedan conservar. Y mientras más aire tengo, más se van los aromas. Entonces debo conseguir una copa cerrada. Me fui a las copas porque al igual que la temperatura, al igual que mis gustos, que la sensibilidad de mis papilas, van determinando el vino que me gusta y son herramientas que van colaborando para, sobre todo, empezar a tomar el vino de una mejor manera. Y acá es donde uso la frase que algunos usan y que a mí no me gusta, es que hay que saber de vinos para tomar vino. No. Pero cuando tenemos más información, como cualquier cosa que uno empieza a profundizar, empiezo a conocer más y a disfrutar más. Y no hay que olvidarnos que el vino es un placer además de un gusto adquirido. Entonces, para exacerbar ese placer, nosotros quizás sabiendo un poco más e informándonos, vamos a conseguir muchas más características placenteras, valga la redundancia. Entonces, lo que hago es alimentar herramientas para que el vino ese sepa mejor. Y acá es donde también es bueno que todas las personas que están de cara al turismo, a la hotelería, a las vinotecas, a los restaurantes, tengan estas pequeñas herramientas para que el vino siempre vaya por delante, sea nuestra punta de lanza, para que el vino siempre resalte de la mejor manera. Porque si en un restaurante tomo un vino caliente, el vino, le voy a echar la culpa, el vino no me gusta y no voy a ver vuelta atrás. Si elijo copas que no están determinadas para ese estilo de vino, y algo va a cambiar. Si estoy utilizando quizás un decanter, que es muchos lo veo en floreros, ¿no? En casas, que es esta herramienta de cristal, que es tiene una base ancha con un cuello que se va afinando. Todos me van a entender, eso se llama decanter. Y acá me dicen que hay un decanter. ¿Qué es esto? Que si pongo un vino en este decanter, lo que hago es airear muchísimo más el vino. Y si ese vino no es para decanter,
voy a probarlo de una forma diferente que la bodega quiere que lo prueben, de el objetivo de eso. Porque todo vino tiene un propósito de cómo lo hicieron, para llegar a resaltar todo lo que el entorno le dio o lo que el creador quiso llevar a embotellar, ¿no? Aprovechando que tengo el decanter acá, esto es un decanter. Se usa para decantar y para trasvasar, ¿sí? La decantación separa sedimentos del líquido. Y el trasvasar es simplemente colocar la botella de vino en el decanter para que se airee. Y la diferencia es que yo decanto un vino de muchísimos años. Por ejemplo, no sé, si voy a decantar un vino de 1980, 1970, 1990, quizás también. Lo que hace que son más de 20 años que el vino estuvo reposando. Y si fue guardado correctamente, el vino tinto sobre todo va perdiendo la materia colorante en el fondo de la botella, convirtiéndose en sedimentos. Entonces cuando yo lo abra, lo voy a tener que abrir quizás con acostado para que eso no se mueva. Cuando lo saque de la cava, tengo todos los sedimentos en la botella y no lo voy a poder zarandear, sino que simplemente lo debo sacar acostado, abrirlo acostado y colocarlo en un decanter, que la decantación es un ritual que todos los sommeliers rendimos para poder aprobar la carrera, en cuanto a que en una vela en el medio me va a iluminar el cuello de la botella. Cuando pase lentamente al decanter todo el líquido sin sedimentos, la vela me va a alumbrar en el cuello cuando los sedimentos se aproximen. De esa manera yo corto y en el decanter pasa el líquido solo, que va a descansar o simplemente airearse, lo que tenga que airearse, de un vino que estuvo guardado durante mucho tiempo, dormido, digo yo, y tiene que volver a la vida de una forma más prolija. Entonces, yo decanto esos vinos, ¿sí? Si no, yo trasvaso los vinos. Es una palabra o un verbo que usamos mal cuando digo voy a decantar un vino, que simplemente lo voy a poner en esto que se llama decanter. Entonces, como un restaurante, si pone un vino, vende muchísimo, que yo tenga una mesa al lado en el restaurante que haya elegido un vino en un decanter, seguramente voy a preguntar qué vino es. Vende, pero creo que también son herramientas que debo aprender a usarlas para poder utilizarlas en el momento preciso. Entonces, para poder conocer estas pequeñas herramientas que me ayudan a poder acertar en qué vino elegir, si me va a gustar, si no me va a gustar, cómo yo lo cuido al vino, en qué copa lo tomo, a qué temperatura lo tomo, en qué lugar, en qué momento, con qué persona. A veces, yo digo, al principio dije, el momento hace el vino o el vino hace al momento. Y por ahí el vino puede ser un vino que yo tenía en casa sin mayores pretensiones, pero llega una persona que hace muchísimos años no veo, o que una persona muy querida que esperaba mucho su visita, y abro ese vino y va a ser el mejor vino del mundo, porque la compañía y la energía que se forma en ese momento va a estar todo bien. En cambio, a veces cuando me venden un vino y me dicen, no, este es el mejor de todos, es carísimo, tiene muchos puntajes, etcétera, 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 me dan una expectativa, me transmiten una expectativa del vino, y después cuando llego al momento quizás las personas no eran las indicadas, la situación no era la correcta, y yo abro el vino y el vino un poco bastante va a pasar desapercibido, y cuando lo tome en otro momento, quizás en una condición que yo me sienta mejor y que sienta que las condiciones son las que me facilitan o me benefician, ese vino va a cambiar totalmente. Entonces tampoco hay que dejar de lado los momentos, el humor, el estado de ánimo que tenga, porque, digo, ser conscientes, ¿no? Y no siempre echarle la culpa al vino, porque el mundo del vino es tan versátil que así como versátil es, yo puedo deducir varias cosas que son incorrectas, y también hay personas que están comunicando al mundo del vino de una forma incorrecta, sin
sin sustento del otro lado. Entonces, si yo soy un visitante de Mendoza y quiero descubrir del mundo del vino y me voy hacia un lugar que venda vinos o una bodega y me da conceptos, esa persona lo toma como válido por el simple hecho que está en la provincia que es la octava capital mundial del vino, que esa persona está vendiendo vinos y que da por supuesto que lo que le está diciendo está bien. Entonces debemos ser responsables a la hora de hablar de vino y de comunicar. Sobre todo, yo siento mucha responsabilidad de tener un micrófono delante y un compromiso de comunicar el mundo del vino, pero sí, sobre todo para el consumidor. Porque se quedan con conceptos errados, donde por ahí se forman mitos, y esos mitos después no hacen tan bien a la industria en cuanto para tomar más. Estamos sufriendo una crisis, diría yo, de consumo de vino, donde cada vez elegimos menos tomar vino. Entonces, todas estas herramientas, pero sobre todo estos consejos, es ponerlo de la forma más simple, no de poner reglas, no de tener obstáculos para poder tomar vino. Cualquier persona es capaz de poder sensibilizarse y saber si le gusta un vino o no. Entonces no corran con el riesgo de ponerse por delante del vino. Porque cuando nos ponemos por delante del vino, el ego viene y empezamos a hacer quizás no cosas muy correctas. Es por eso que nosotros como Mendoza Capital Internacional del Vino tenemos el compromiso y estamos de cara a comunicar el vino de una forma correcta. Ustedes como consumidor tienen que tener la exigencia de que los ayuden a guiar y a elegir un buen vino. Todos hoy son mejores vinos y eso está bueno. Mendoza hace vinos buenos en todo sentido, en todos los segmentos, en todas las gamas. Después, como cualquier... yo pongo mucho como referencia el deporte para este mundo del vino. Cuando yo empiezo en un deporte, empiezo en el tenis. Y me voy con las zapatillas que tengo porque estoy tomando clases, me pongo el short que tenía, la raqueta que me prestaron y empiezo a descubrir si me gusta y si empiezo a tener un sentido con el deporte, ya seguramente en la próxima clase o en las próximas clases me cambio la zapatilla, me compro otro short, quizás invierto en una raqueta y después voy creciendo y esto se va poniendo cada vez más fino, ¿no? Bueno, el vino es igual. Entonces para empezar, hay muchos vinos para empezar, anímense, arriesguen esa parte de poder sumergirse al mundo del vino y cuando tengan estas herramientas y puedan guiarlos para que siempre su placer vaya creciendo, lo que hacen es, seguramente se compran copas, van eligiendo a tener diferentes copas en su casa, se van a comprar un decanter, un destapador de 2 tiempos, y no el destapador que tenía el abuelo, que era una mariposa, le decíamos. Y van teniendo no solamente con el vino, sino también con otros productos que van sobre todo a sumar a nuestro placer, que son excelentes y que acompañan al vino de una forma exquisita. Entonces, con esto quería como plantar en ustedes la conciencia de que podemos escuchar a personas que nos guíen en el mundo del vino. Pueden informarse, tienen que tener la capacidad de preguntar demasiado para después comprar un vino. Tienen que conocerse introspectivamente para ver qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, para que del otro lado lo puedan sugerir o lo puedan guiar para el vino y acertar en lo que ustedes querían, ¿sí? Después creo que cada uno va a quedarse en la vereda que le guste y en este caso yo la biodinamia y los vinos orgánicos son los vinos que hoy me cautivan, son los vinos sin maquillaje que a mí me resultan verdaderos para mí. Y esto es una cuestión personal porque el vino es subjetivo, ¿sí? No hay nada objetivo en el mundo del vino. Entonces, al ser subjetivo, cada uno va a encontrar su camino y va a sentirse cómodo
en dónde continuar. Entonces, como dije anteriormente, el mundo del vino tiene la ventaja de ser muy diverso. Entonces yo tengo hoy muchos vinos orgánicos y biodinámicos que puedo elegir en el mundo de la agricultura sustentable. Si tengo ganas de tomar un vino de una uva o en realidad una bodega clásica, también lo puedo tener. Tengo segmentos desde que van de los precios, no sé, en una vinoteca de 8.000 pesos para arriba. Puedo ir a un supermercado y y elegir vinos más baratos también. Todavía algunas bodegas tienen la particularidad de dar vino en damajuana. Había en un momento una bodega que todos los jueves podías ir a llenar tu damajuana de los vinos que ellos tenían. Puedo hacer vino en mi casa si tengo un parral. O sea, el mundo del vino es tan diverso, pero siempre es el conecto o no conecto. Entonces hay miles de caras y miles de caminos que uno puede llegar a comenzar. Lo que yo siempre aconsejo es que anímense. El riesgo vale la pena, pero sobre todo en el camino voy descubriéndome para descubrir otros gustos. Así que, primero que nada, aconsejo que vengan a Fans del Vino, que como fans del vino que somos, tenemos la particularidad de tener la diversidad de vinos y la esencia de poder guiar siempre a la persona para que se vaya contenta, pero sobre todas las cosas que vuelva a comprar ese vino porque esa persona me supo interpretar, que no hay nada mejor que eso. Así que espero que en este uno a uno con ustedes, de estos consejos de cómo acertar el vino que quiero, les haya servido y puedan seguir utilizándolo. La verdad que es un placer tener este micrófono y esa cámara para que podamos seguir comunicando y ser expansivos, que es nuestro gran propósito como Vivo Vino. Así que bueno, yo los veo el miércoles que viene a las 12 del mediodía, como siempre. Vamos a tener ya invitados, como de costumbre, del mundo del vino, de la agricultura sustentable, sumergirnos nuevamente en bodegas biodinámicas y orgánicas y, ¿por qué no?, invitarlos también a que se suscriban, que suscribirse para nosotros es muy importante para seguir estando en el aire, para seguir comunicando, para seguir aportando a esta maravillosa industria del mundo del vino. La campanita les avisa cuando empieza el programa y mientras más seamos, más comunidad tengamos, más vamos a comunicarnos a todos, no solamente a nivel Mendoza, ya que este medio del streaming podemos llegar a muchos más lugares. Así que el vino sea un puente para eso. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene.